En los confines helados del sistema solar, una anomalía ha desconcertado a los astrónomos de todo el mundo. Un evento tan inusual, tan desafiante para nuestra comprensión del cosmos, que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Estamos hablando del cometa interestelar 3I Atlas. Este viajero, llegado desde más allá de nuestro propio sistema solar, ha protagonizado un espectáculo que nadie anticipó. Después de su dramático encuentro cercano con el Sol, algo ha cambiado. Algo fundamental ha desaparecido. Observen estas imágenes. Antes de su perihelio, su paso más cercano al Sol, el cometa Atlas lucía una característica fascinante y rara. Una anticola. Esa estela de polvo que, desafiando toda lógica, parecía apuntar directamente hacia el Sol. Era un faro cósmico, una peculiaridad que lo hacía único. La anticola se ha desvanecido por completo, dejando a los científicos con una pregunta que resuena en todos los observatorios. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Cómo puede una estructura tan masiva, compuesta por toneladas de polvo y partículas, simplemente evaporarse? Las teorías iniciales apuntan a la intensa radiación solar y al viento estelar, pero la rapidez y la totalidad de esta desaparición abren la puerta a escenarios mucho más extraños. Algunos astrónomos sugieren que el calor extremo del Sol no solo sublimó los hielos del cometa, sino que alteró la composición misma de sus partículas de polvo, cambiando radicalmente su interacción con la luz solar. Es como si el Sol hubiera reprogramado la física del cometa en tiempo real. Otros van más allá. ¿Y si la anticola nunca fue lo que pensábamos? ¿Podría haber sido una ilusión óptica magnificada por nuestra perspectiva desde la Tierra? Una que se corrigió drásticamente cuando la órbita del cometa cambió tras su encuentro solar. Esta idea pondría en jaque décadas de observaciones cometarias. Pensemos en la violencia de ese encuentro. El cometa Atlas rozó el Sol a una velocidad vertiginosa, soportando temperaturas capaces de fundir la roca. Este proceso es un laboratorio cósmico extremo. Lo que estamos viendo no es solo la desaparición de una cola, sino la evidencia de una transformación fundamental. El cometa no solo ha perdido una parte de sí mismo, ha cambiado su naturaleza. La pregunta más inquietante es, ¿qué oculta este cambio? ¿Es un simple proceso físico que aún no comprendemos del todo, o estamos presenciando un fenómeno completamente nuevo en la astrofísica? La desaparición de la anticola podría ser la clave para entender la verdadera composición de los objetos interestelares. Quizás los materiales que forman estos viajeros de otras estrellas son radicalmente diferentes a los de nuestros cometas locales, reaccionando de maneras imprevistas al calor de una estrella como la nuestra. Este misterio nos recuerda lo poco que sabemos del universo que nos rodea. Cada vez que creemos tener las respuestas, el cosmos nos lanza una nueva pregunta, un nuevo enigma envuelto en la oscuridad del espacio. El cometa 3I Atlas es, ahora mismo, el mayor de esos enigmas. La comunidad científica está en alerta, analizando cada dato, cada imagen, buscando pistas en la luz que ahora nos llega de este cometa transformado. ¿Qué secreto nos ha revelado su paso por el Sol? ¿Y qué otros misterios traerá en su largo viaje de regreso a las profundidades del espacio interestelar? El universo nos está hablando, y tenemos que aprender a escuchar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que ha ocurrido? ¿Fue la simple fuerza del Sol, una ilusión óptica, o algo completamente desconocido? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué aspecto de este misterio te ha llamado más la atención. Si te apasionan los enigmas del cosmos tanto como a mí, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras exploraciones
sobre los secretos más profundos del universo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima. Nos dijeron que 3 y Atlas era solo un visitante, el tercer cometa interestelar, una roca helada venida de más allá de nuestro sistema solar, un mensajero de las estrellas. Pero, ¿y si te digo que todo lo que creías saber sobre este objeto es una mentira cuidadosamente construida? Nos han engañado. Y la prueba irrefutable, la pistola humeante, acaba de desvanecerse en el momento más crítico, justo cuando pasó frente al Sol. No es un cometa, no como los que conocemos. Su comportamiento ha desafiado todas las leyes de la física cometaria desde el primer día que lo vimos. Primero, su aceleración. Se movía de una forma que no podíamos explicar, como si tuviera un motor invisible empujándolo. Los científicos de la NASA y la ESA se apresuraron a decirnos que era desgasificación, simples chorros de gas que actuaban como propulsores naturales. Una explicación conveniente, ¿verdad? Demasiado conveniente. Es la misma excusa que usaron con Oumuamua, el primer visitante interestelar, aquel que Avi Loeb, el prestigioso astrónomo de Harvard, sugirió que podría ser una vela solar alienígena. ¿Ves el patrón? Cada vez que un objeto extraño entra en nuestro vecindario cósmico y se comporta de manera anómala, la explicación oficial es siempre la más aburrida, la más predecible. Es solo gas, pero tu intuición te dice que hay algo más, ¿no es así? Luego vino su trayectoria. No seguía la elegante curva que la gravedad dicta. Parecía corregir su rumbo, como si tuviera un destino, un propósito. Nos mostraron simulaciones, gráficos complejos y ecuaciones para convencernos de que todo era normal, que nuestra comprensión de la gravedad seguía intacta. Pero a puerta cerrada, los astrónomos estaban desconcertados. Se rascaban la cabeza, incapaces de hacer que sus modelos coincidieran con lo que sus telescopios estaban viendo. Imagina la escena. Salas llenas de los cerebros más brillantes del planeta, mirando pantallas que les gritaban que algo fundamentalmente erróneo estaba ocurriendo, y la única orden desde arriba era: mantened la calma, decidles que es un cometa. Y entonces llegó la anticola. Esta fue la pieza que no encajaba en absoluto. Mientras que la cola de un cometa, hecha de gas y polvo, siempre apunta en dirección opuesta al Sol por el viento solar, 3I Atlas desarrolló una segunda cola que apuntaba hacia el Sol, una antítesis cósmica, un desafío directo a las leyes de la física que nos enseñaron en la escuela. La explicación oficial fue que se trataba de una ilusión óptica, una perspectiva causada por partículas de polvo más grandes que no eran tan afectadas por el viento solar. Una explicación rebuscada, casi desesperada. Era como ver un barco dejando una estela por delante de su proa y que te dijeran que es solo una jugarreta de la luz. Piensa en ello. Un objeto que acelera por sí mismo, que parece corregir su rumbo y que tiene una cola que apunta en la dirección equivocada. Si esto fuera una película de ciencia ficción, ya sabrías lo que es. No es una roca, es una nave, una sonda, algo diseñado con un propósito. Y la antícola no era una ilusión, era la firma de su sistema de propulsión, era la prueba visible de que estaba usando una tecnología que no comprendemos, quizás interactuando con el propio Sol de una manera que nunca habíamos imaginado. Era la evidencia innegable de su naturaleza artificial. Y justo cuando los científicos independientes, aquellos no atados a las agendas de las grandes agencias espaciales, empezaban a conectar los puntos, justo cuando el murmullo se convertía en un clamor, la antícola desapareció, se esfumó. No se disipó lentamente, como lo haría una cola de polvo. Simplemente se apagó. Sucedió exactamente durante su máxima aproximación al Sol.
el perihelio, el momento de mayor estrés gravitacional y térmico, el momento en que todos los telescopios del mundo y los que están en órbita estaban apuntando hacia él. ¿Qué nos están ocultando? Esta no es una pregunta retórica, es la pregunta fundamental. ¿Por qué una característica tan anómala y tan estudiada desaparecería de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor? No fue un evento natural. Un evento natural deja rastros, se desvanece gradualmente. Esto fue un acto deliberado. Ocultaron la prueba, apagaron el motor, desactivaron la firma energética que los delataba. Sabían que los estábamos observando. Sabían que la antícola era la pieza clave que desmontaba toda su narrativa del simple cometa. Imagina la llamada, una comunicación urgente entre observatorios, una directiva clasificada que baja desde los niveles más altos del poder. El objeto está a punto de revelar su naturaleza. Hay que actuar. Y en ese instante la señal se corta. Los datos que llegan a los servidores públicos se alteran. Las imágenes se retocan. La antícola, que momentos antes era el tema de conversación más candente en la comunidad astronómica, de repente nunca existió de esa manera. Se convierte en un error de procesamiento de datos, una ilusión óptica mal interpretada. Te suenan estas excusas, ¿verdad? Son las mismas que usan cada vez que una luz anómala aparece en el cielo, cada vez que un piloto informa de un encuentro imposible. Nos tratan como a niños. Creen que no somos capaces de asimilar la verdad de que no estamos solos. La verdad de que hemos sido visitados no una ni dos, sino al menos 3 veces por objetos interestelares que no se comportan como deberían. Oumuamua, Borisov y ahora 3I Atlas, cada uno más extraño que el anterior. Es una escalada. Es como si estuvieran probando nuestras defensas, nuestra capacidad de detección, como si estuvieran cartografiando nuestro sistema solar. El hecho de que la antícola desapareciera justo frente al Sol no es una coincidencia. El Sol es la fuente de energía más poderosa de nuestro sistema. Cualquier nave avanzada lo usaría para recargar, para repostar, para realizar una maniobra de asistencia gravitatoria, o quizás para enviar una transmisión masiva de datos a su punto de origen, utilizando la inmensa energía del Sol para impulsar la señal a través de las vastas distancias interestelares. Y para hacer eso, tendrían que apagar los sistemas no esenciales, como su peculiar sistema de propulsión visible, para desviar toda la energía a las comunicaciones. Apagaron la antícola porque estaban llamando a casa, y las agencias espaciales lo saben. Vieron la señal, saben que 3I Atlas no es solo una roca, sino un mensajero, y ahora están aterrorizados por el mensaje que envió, y más aún, por la respuesta que podría llegar. La desaparición de la antícola no es el final de la historia, es el comienzo, es la confirmación, es la prueba de que hay un encubrimiento a una escala que apenas podemos imaginar. No nos dijeron que 3I Atlas era un cometa. Nos mintieron. Y la pregunta que debes hacerte no es si hay vida ahí fuera. La pregunta es, ¿por qué nuestros propios líderes nos la están ocultando desesperadamente? ¿Qué es lo que saben que nosotros no? ¿Y de qué nos están intentando proteger? El silencio de las agencias espaciales es ensordecedor. Y en ese silencio, la verdad grita. 3I Atlas no era un cometa, era una advertencia. Y acabamos de ignorarla. Durante meses, el misterio que envolvía a 3I Atlas nos tuvo a todos en vilo, observando el cielo nocturno, esperando respuestas que simplemente no llegaban. Imagina la escena. Astrónomos de todo el mundo, con sus telescopios apuntando hacia ese pequeño punto de luz, rascándose la cabeza, publicando artículos frenéticos,
tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaban presenciando. Era como si el universo hubiera decidido jugar una broma pesada, una que desafiaba todo lo que creíamos saber. Ahora, quiero que observes con mucha atención. Esto que ves no es una simulación, no es una recreación artística. Es una imagen real, capturada por el telescopio espacial Hubble, nuestro ojo en el cosmos. En el centro, esa esfera brillante y poderosa es nuestro Sol. Y ese objeto diminuto, casi insignificante a su lado, es 3 y Atlas. Pero mira más de cerca. ¿Ves esa extraña estela que se proyecta desde el cometa? No la cola principal, la otra. Esa línea fantasmal que parece desafiar toda lógica. Los científicos la bautizaron como la anticola. Y aquí es donde todo se vuelve increíblemente extraño, porque esa anticola está apuntando directamente hacia el Sol. Detente un momento a pensar en lo que esto significa. Desde que éramos niños, nos enseñaron cómo funciona un cometa. Es una bola de hielo y roca que al acercarse al Sol se calienta. El hielo se sublima, se convierte en gas y arrastra consigo partículas de polvo, formando una espectacular cola que siempre, y digo siempre, apunta en dirección opuesta al Sol. ¿Por qué? Por algo llamado viento solar. Es un flujo constante de partículas cargadas que emana de nuestra estrella. Una fuerza invisible pero inmensamente poderosa que actúa como un soplador cósmico, empujando la cola del cometa lejos de él. Es una de las reglas más básicas de la física de nuestro sistema solar. Es como lanzar una pelota al aire y esperar que suba eternamente. Simplemente no ocurre. Pero 3 y Atlas lo hizo. Rompió la regla. Su anticola, compuesta por partículas de polvo más grandes y pesadas, parecía estar desafiando activamente al viento solar. Era como ver a un barco navegar contra una corriente huracanada sin moverse un ápice o incluso avanzando. Las partículas de esa anticola no solo no eran empujadas hacia atrás, sino que mantenían una trayectoria que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, parecía ir directamente hacia la fuente de la fuerza que debía repelerlas. Los modelos informáticos se volvieron locos. Los físicos teóricos no daban crédito. Se propusieron decenas de explicaciones, cada una más compleja y rebuscada que la anterior. ¿Podría ser una ilusión óptica causada por la geometría de nuestra órbita y la del cometa? Sí, se consideró. De hecho, las anticolas, aunque raras, no son imposibles. Son un efecto de perspectiva. Imagina que estás viendo el rastro de un avión en el cielo. Si el avión vuela directamente sobre ti y se aleja, desde tu punto de vista, parte del rastro parecerá extenderse hacia adelante, aunque en realidad todo se esté quedando atrás. Pero el caso de 3 y Atlas era diferente. La anticola era demasiado definida, demasiado estable, demasiado persistente. Los cálculos geométricos no cuadraban del todo. La ilusión óptica podía explicar una parte del fenómeno, pero no su totalidad, no su extraña tenacidad. Era como si algo estuviera activamente sosteniendo ese rastro de polvo contra la presión del viento solar. Era una anomalía dentro de la anomalía, una imposibilidad física ocurriendo en tiempo real ante nuestros ojos más potentes. Y esto nos lleva a una pregunta que, aunque pueda sonar a ciencia ficción, muchos científicos se hicieron en voz baja, en los pasillos de los observatorios, lejos de los micrófonos y las publicaciones oficiales. ¿Cómo es posible que un objeto escupa hielo y polvo contra una fuerza tan abrumadora como el viento solar? ¿Qué clase de motor o fuerza desconocida lo estaba impulsando? Si no era un cometa normal, ¿qué era? Piensa en ello. Para contrarrestar el viento solar se necesita energía. Se necesita un mecanismo. Un cometa es una roca pasiva.
No tiene motores, no tiene sistemas de propulsión, simplemente se deja llevar por las fuerzas de la gravedad y la radiación. Pero Tracy Atlas no se comportaba como un objeto pasivo, parecía tener voluntad propia. ¿Y si no era hielo lo que expulsaba? ¿Y si esa anticola no era polvo de cometa, sino los restos de algún tipo de sistema de propulsión? Una especie de escape iónico o de plasma diseñado para frenar o maniobrar en el espacio. Una tecnología que al interactuar con el entorno solar creara esa estela luminosa que confundimos con una anticola. Suena descabellado, lo sé, pero cuando las leyes de la física parecen romperse, ¿no debemos considerar todas las posibilidades, por muy extrañas que parezcan? Imagina por un instante que no estamos hablando de una roca helada, sino de una nave, una sonda antigua, quizás milenaria, que ha viajado por el espacio interestelar durante eones. Al entrar en nuestro sistema solar, activa un sistema de frenado o corrección de rumbo. Ese sistema expulsa partículas, no al azar, sino de forma controlada, para ajustar su trayectoria. Desde nuestra lejana perspectiva, veríamos exactamente eso, una cola que no obedece las reglas, que parece luchar contra las fuerzas naturales. No sería un fenómeno natural, sino el resultado de una ingeniería alienígena. Esta idea, por supuesto, fue rechazada por la comunidad científica mayoritaria. Es el último recurso, la explicación que solo se acepta cuando todas las demás han fallado estrepitosamente. Y aún no habíamos llegado a ese punto. Todavía había margen para explicaciones naturales, aunque fueran extremadamente complejas. Quizás una fragmentación inusual del núcleo que liberara partículas de un tamaño y composición nunca vistos, o interacciones electromagnéticas desconocidas entre el polvo del cometa y el campo magnético del Sol. Las posibilidades teóricas eran muchas, pero ninguna encajaba perfectamente. Ninguna lograba explicar por completo esa imagen desafiante del Hubble. La anticola de Tracy Atlas se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un dedo cósmico apuntando directamente a nuestra estrella y al mismo tiempo a las lagunas de nuestro conocimiento. Nos recordaba que por mucho que creamos saber, el universo siempre se guarda un as en la manga. Siempre hay un fenómeno esperando en la oscuridad para recordarnos nuestra humildad. Durante semanas, la pregunta resonó en foros de astronomía, en blogs y en debates nocturnos. ¿Qué fuerza impulsa a Tracy Atlas contra el viento solar? La respuesta, fuera cual fuera, prometía cambiar nuestra comprensión del cosmos. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El mayor misterio de Tracy Atlas no era su extraña anticola. El mayor misterio era lo que ocurriría con ella justo después. Ante el creciente revuelo, ante la cascada de preguntas sin respuesta que inundaban foros y redes sociales, los guardianes del conocimiento oficial no tardaron en salir al paso. Necesitaban poner orden, calmar las aguas, y lo hicieron, como casi siempre, con una explicación que sonaba tranquilizadora, lógica, casi aburrida. Nos ofrecieron una respuesta segura. Fíjate que lo digo entre comillas, porque la seguridad en ciencia a veces es solo la antesala de una sorpresa mayor. La explicación oficial llegó envuelta en papel de regalo académico con un lazo de jerga astronómica. Nos dijeron que lo que estábamos viendo, esa fascinante y extraña anticola, no era más que una simple ilusión óptica. ¿Puedes creerlo? Después de todo el asombro, de todas las teorías que empezaban a florecer, la respuesta era una ilusión. Según esta versión, todo se reducía a una cuestión de perspectiva. Era como mirar un objeto desde un ángulo muy concreto y que parezca algo que no es. Imagina que estás en una carretera recta
y a lo lejos, el calor hace que el asfalto parezca un charco de agua. Sabes que no hay agua. Es un espejismo. Pues bien, nos dijeron que la anticola de Atlas era algo parecido, un espejismo cósmico. Afirmaron que la posición de la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, creaba este efecto visual, justo en el momento en que observábamos al cometa. Nosotros estábamos en un punto del espacio desde el que veíamos una parte de la cola de polvo de Atlas proyectada en dirección al Sol. Una simple coincidencia geométrica. No había nada misterioso, nada anómalo. Solo física orbital de primer curso. Para rematar la explicación, añadieron un detalle clave: las partículas de polvo. Nos contaron que la cola de un cometa está formada por partículas de diferentes tamaños. Las más pequeñas y ligeras son empujadas con fuerza por el viento solar, creando la cola principal, la que todos conocemos, que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Pero, ¿y la anticola? Ahí estaba el truco. Según ellos, la anticola estaba formada por partículas mucho más grandes y pesadas. Piensa en ellas no como polvo fino, sino como pequeños guijarros o rocas milimétricas. Estas partículas, debido a su mayor masa, apenas se veían afectadas por el empuje del viento solar. Seguían su propia órbita alrededor del Sol, muy parecida a la del cometa original, pero quedándose un poco rezagadas. Lo que veíamos, por tanto, era este rastro de escombros pesados que desde nuestra perspectiva terrestre parecía apuntar hacia el Sol. Una ilusión, un efecto de perspectiva combinado con polvo rebelde y pesado. La comunidad científica, en su mayoría, respiró aliviada. Tenían un modelo que encajaba, una explicación que no rompía ningún paradigma. La geometría orbital es una ciencia exacta, predecible. Si los cálculos cuadraban, no había más que hablar. Era una respuesta lógica, elegante en su simplicidad. Ponía fin al misterio, devolvía al cometa Atlas a la categoría de objeto natural interesante, pero comprensible. Los titulares cambiaron de extraño objeto interestelar a explicado el curioso efecto óptico del cometa Atlas. El caso parecía cerrado. Los libros de texto no necesitarían ser reescritos. La idea de una nave extraterrestre, de una sonda alienígena, quedaba relegada, una vez más, al rincón de la ciencia ficción. Todo volvía a la normalidad. La calma regresaba al sistema solar. Caso cerrado, ¿verdad? No, porque aquí es donde la historia, en lugar de terminar, da un giro que desafía esa misma lógica tranquilizadora. Si la explicación oficial fuera correcta, si todo se redujera a una simple ilusión de perspectiva creada por un rastro de polvo pesado, entonces, ¿por qué desapareció? Piensa en ello detenidamente. Si la anticola era un rastro de escombros, de partículas grandes y masivas dejadas atrás por el cometa, ese rastro debería haber permanecido visible. Podría haberse dispersado lentamente con el tiempo, hacerse más tenue, pero no desaparecer de forma abrupta, casi como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los escombros en el espacio no se desvanecen por arte de magia, siguen sus órbitas, continúan su viaje. La propia explicación oficial basada en la persistencia de estas partículas pesadas contenía la semilla de su propia contradicción. El fenómeno que venía a explicar su desaparición es precisamente lo que su modelo no podía predecir. La calma duró poco, porque la desaparición de la anticola abrió una caja de Pandora aún más grande y desconcertante. El misterio no solo no se había resuelto, sino que se había vuelto infinitamente más profundo. Imagina por un momento que eres un detective cósmico. Has pasado meses siguiendo una pista imposible, un objeto que desafía toda lógica. Lo has visto comportarse de maneras que tus libros de texto jurarían que son una locura. Has anotado cada detalle, cada anomalía,
Y justo cuando crees que estás a punto de entenderlo, de encajar la pieza final del rompecabezas, la pista cambia por completo. Se transforma delante de tus ojos, borrando todo lo que creías saber. Exactamente eso, es lo que sintieron los astrónomos en septiembre de 2022. Durante semanas, el telescopio Atlas Sur, en Chile, y otros observatorios alrededor del mundo habían mantenido una vigilia casi obsesiva sobre 3I/Atlas. Se había convertido en la celebridad del sistema solar, el misterio en boca de todos, y el momento culminante se acercaba. Su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol. Es el momento de la verdad para cualquier cometa. El calor y la radiación solar son implacables. Los cometas más débiles se desintegran, los más fuertes sobreviven, pero a menudo cambian, liberando chorros de gas y polvo de formas espectaculares. Todos esperaban un gran espectáculo, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vieron. A medida que 3I/Atlas se zambullía hacia el abrazo ardiente del Sol, los telescopios volvieron a enfocar. Apuntaron al lugar exacto donde debía estar, esperando ver esa extraña y desafiante anticola, apuntando hacia nuestra estrella. Pero no estaba. Simplemente ya no estaba. Se había esfumado, desaparecido sin dejar rastro. Piensa en la confusión de ese momento. Es como mirar una montaña que conoces de toda la vida y descubrir que, de la noche a la mañana, ha cambiado de forma. La anticola, esa firma única, esa huella dactilar que hacía a 3I/Atlas tan especial, se había desvanecido en el vacío. La primera reacción, por supuesto, fue pensar que el objeto se había desintegrado. Tal vez el calor del Sol había sido demasiado y el frágil núcleo se había hecho pedazos, dispersando su extraña cola en la nada. Sería una explicación lógica, aunque un final decepcionante para un misterio tan apasionante. Pero cuando las imágenes se procesaron, cuando la luz de las estrellas lejanas se filtró y la silueta del objeto se hizo nítida, la mandíbula de más de un científico debió de caer al suelo. No se había desintegrado, seguía ahí. Y no solo eso, ahora tenía una cola normal, una cola de libro de texto, perfectamente formada, apuntando directamente en dirección opuesta al Sol, justo como la de cualquier otro cometa del montón. Esto era mucho más extraño que la propia anticola. Piensa en ello. No es que el Sol la hubiera borrado, no es que la hubiera destruido, la había transformado, la había corregido. Es como si la física del sistema solar, ofendida por la insolencia de este objeto, hubiera decidido ponerlo en su sitio. Como si el Sol, con su inmenso poder, le hubiera dicho: aquí las cosas se hacen a mi manera. El objeto rebelde había sido domesticado. El enigma había sido normalizado. Pero esta normalidad era en sí misma el mayor misterio de todos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una estructura de millones de kilómetros de largo, compuesta por partículas de polvo, simplemente desaparecer y ser reemplazada por otra completamente diferente en cuestión de semanas? Las teorías empezaron a volar, cada una más extraña que la anterior. Algunos sugirieron que la anticola original estaba compuesta de un material extremadamente volátil, un tipo de hielo o compuesto químico que se sublimó por completo al acercarse al Sol, mientras que el núcleo, compuesto de material más resistente, empezó a liberar el polvo que formó la nueva cola normal. Es una explicación plausible, sí, pero ¿qué tipo de material tiene unas propiedades tan increíblemente específicas? Un material que forma una estructura estable a millones de kilómetros del Sol, pero que se vaporiza por completo en un rango de temperatura tan concreto. Nunca hemos visto nada parecido.
Otros se atrevieron a ir más allá. ¿Y si no fue un proceso natural? ¿Y si la anticola no era una cola en absoluto? ¿Y si lo que vimos desaparecer no era polvo, sino algo más? Piensa en la posibilidad. ¿Podría el calor del sol haber arreglado la física del objeto de una manera que no comprendemos? Quizás alguna propiedad exótica del material, alguna interacción desconocida con el campo magnético del sol, provocó este cambio radical. Quizás estamos presenciando una nueva ley de la física en acción, una que solo se manifiesta bajo condiciones extremas y con materiales interestelares. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda para muchos. ¿Y si el Sol no arregló nada, sino que activó algo? ¿Qué tal si esa aproximación al Sol no fue un momento de peligro, sino una maniobra deliberada? Imagina que Tracy Atlas no es una roca pasiva, sino un objeto con un propósito. Imagina que necesitaba esa dosis masiva de energía solar para completar una fase de su viaje, como un barco que despliega sus velas solo cuando el viento es favorable. ¿Podría ser que la anticola fuera una especie de escudo térmico, un disipador de energía o incluso un freno aerodinámico diseñado para ser desechado una vez cumplida su función? Y que la nueva cola normal no sea más que el escape de un sistema de propulsión que acaba de activarse. La idea suena a ciencia ficción, lo sé. Pero mira los hechos. Un objeto llega de otra estrella. Exhibe un comportamiento que viola nuestras leyes conocidas. Luego, al recibir una enorme cantidad de energía de nuestra estrella, cambia su configuración de una forma radical e instantánea. Si esto fuera una película, todos sabríamos lo que significa. No fue una mutación, fue una maniobra. El objeto no estaba siendo destruido por el Sol, estaba repostando. Estaba usando la energía del Sol para prepararse para su siguiente movimiento. La pregunta que nos aterra, la que nos mantiene despiertos por la noche, ya no es ¿qué es? La pregunta ahora es ¿a dónde va después? ¿Qué clase de tecnología podría hacer algo así? Si una sonda es capaz de reconfigurarse a sí misma a escala astronómica, ¿qué otras capacidades podría tener ocultas? Estamos hablando de un nivel de ingeniería que escapa a nuestra imaginación. La capacidad de construir estructuras de millones de kilómetros, de manipularlas a voluntad y de utilizar la energía de una estrella para transformarse. Es una idea que resulta a la vez fascinante y profundamente inquietante. La comunidad científica, por supuesto, se aferra a las explicaciones naturales. Es su trabajo. Buscan respuestas dentro del marco de lo que conocemos, pero incluso en sus discusiones puedes sentir la duda. Puedes percibir la incomodidad de enfrentarse a un fenómeno que se resiste a ser explicado. Porque cada vez que encuentran una posible respuesta natural, esta requiere una serie de coincidencias tan improbables, una cadena de casualidades tan perfecta que casi parece más fácil creer en lo imposible. Es la navaja de Occam a la inversa. A veces, la explicación más simple no es la que involucra menos entidades, sino la que requiere menos milagros. ¿Y qué es más milagroso? Un cometa con una composición química nunca antes vista, que se comporta de una manera única en todo el universo conocido, o que una civilización avanzada sepa cómo construir una sonda que funcione exactamente de esa manera. Esta transformación, esta mutación ante el Sol, es la pieza clave. Es el momento en que Tracy Atlas dejó de ser una simple curiosidad para convertirse en una posible prueba. Una prueba de que no estamos solos, o quizás una prueba de que el universo es mucho, mucho más extraño de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La desaparición de la anticola no cerró el caso. Al contrario, abrió un nuevo capítulo, uno mucho más oscuro y desconcertante,
porque si un objeto puede cambiar su naturaleza fundamental de una forma tan drástica, ya no podemos predecir lo que hará a continuación. Se ha convertido en un agente impredecible dentro de nuestro propio sistema solar. Y ahora, con su nueva configuración, se aleja de nosotros, dirigiéndose de nuevo hacia las profundidades del espacio interestelar. ¿Está simplemente siguiendo su camino o se dirige a un nuevo destino? ¿La mutación fue el final de su misión en nuestro sistema o fue solo el principio? Prepárate, porque a partir de este preciso instante, todo lo que creías saber sobre el cometa 3000 Atlas va a saltar por los aires. Hemos recorrido un camino fascinante, observando un objeto que parecía un cometa, pero que se comportaba de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Vimos cómo su cola se desvanecía, cómo cambiaba de forma, cómo parecía jugar al escondite con nuestros telescopios. Las explicaciones oficiales, aunque razonables en la superficie, dejaban un regusto a insatisfacción, como si nos estuvieran contando solo una parte de la historia. Pero ahora vamos a adentrarnos en el territorio de lo prohibido, en la zona gris donde la ciencia oficial no se atreve a mirar de frente. Aquí es donde las piezas del puzzle que no encajaban empiezan a formar una imagen completamente nueva, una imagen tan perturbadora como reveladora. Lo que te voy a contar a continuación no lo encontrarás en los libros de texto de astronomía. Es la teoría que susurran en los pasillos de las universidades más prestigiosas, la idea que algunos científicos valientes se atreven a plantear, aún a riesgo de su reputación. Y todo gira en torno a esa misteriosa anticola, esa estela de polvo que apuntaba hacia el Sol y que de repente se esfumó. La versión oficial nos habla de presión de radiación, de partículas de polvo de diferentes tamaños, de una ilusión óptica, una explicación pulcra, ordenada, segura. Pero, ¿y si esa explicación fuera una cortina de humo? ¿Y si la verdad fuera mucho más extraña, mucho más increíble? Aquí es donde la historia oficial se desmorona. Algunos astrofísicos, figuras de renombre mundial, como el polémico pero brillante Avi Loeb, catedrático de la Universidad de Harvard, levantaron la mano y sugirieron algo impensable, algo que rozaba la herejía científica. Propusieron que la anticola nunca fue una cola, no en el sentido cometario tradicional. Era algo completamente diferente, algo deliberado. Era un freno. Sí, has oído bien, un freno. Imagina una nave espacial, una sonda interestelar que llega a un nuevo sistema y necesita reducir su velocidad. ¿Cómo lo haría? Liberando masa en la dirección de su movimiento. Crearía un chorro de material, de gas, de polvo, no por la sublimación caótica del hielo, sino como un acto de ingeniería preciso, un empuje inverso, un retrocohete. Piensa en ello por un momento. No sería una estela de escombros pasiva, arrastrada por la luz del sol. Sería una expulsión controlada, un chorro de material diseñado con un único propósito: desacelerar el objeto. Una maniobra de frenado orbital. Esta idea transforma por completo nuestra percepción de 3I Atlas. Ya no sería un simple trozo de roca y hielo errante, víctima de las fuerzas del cosmos. Se convertiría en un agente activo, un objeto con capacidad de maniobra, un vehículo. En el lenguaje de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, esto tiene un nombre: una tecnofirma. Una evidencia no de vida, sino de tecnología. Una señal inequívoca de que no estamos ante un fenómeno natural. Si aceptamos esta premisa, aunque sea solo como un ejercicio mental, la desaparición de la anticola adquiere un significado completamente nuevo y escalofriante. Ya no sería una simple mutación cometaria, un evento geológico espacial. No, si la anticola era un freno, su desaparición no fue una casualidad.
fue la siguiente fase. El freno se apagó. La maniobra de desaceleración había concluido. El objeto había alcanzado la velocidad y la trayectoria deseadas. Es como ver un coche acercándose a un semáforo. Primero ves las luces de freno encendidas mientras reduce la velocidad. Luego las luces se apagan. El coche no ha desaparecido, simplemente ha completado su maniobra y ahora está listo para el siguiente movimiento. La sospecha, que antes era una semilla, ahora empieza a crecer, a echar raíces profundas en nuestra mente. Las anomalías que vimos antes ya no parecen aleatorias. La extraña órbita, la fragmentación peculiar, los cambios de brillo, podrían ser todas consecuencias o partes de una maniobra de ingeniería a una escala que apenas podemos concebir. Estamos hablando de un objeto que viajó durante miles, quizás millones de años, a través del vacío interestelar. ¿Por qué, justo al llegar a nuestro vecindario cósmico, realizaría una maniobra tan específica y energéticamente costosa? ¿Por qué frenar de una manera tan visible, tan detectable, por una civilización emergente como la nuestra? ¿Fue un descuido o fue una señal? Esto nos lleva a la pregunta fundamental, la pregunta que lo cambia todo y que nos mantiene despiertos por la noche. Si Tracy Atlas estaba frenando, ¿para qué? Los objetos que pasan por nuestro sistema solar, como el famoso Oumuamua, suelen hacerlo a velocidades de vértigo, catapultados por la gravedad del Sol hacia el abismo interestelar de nuevo. Están de paso. Pero frenar implica una intención diferente. No frenas si solo quieres pasar de largo. Frenas porque tienes un destino. Frenas porque quieres quedarte. La implicación es tan directa como aterradora. La maniobra de frenado podría tener como objetivo final insertar el objeto en una órbita estable dentro de nuestro propio sistema solar. No era un visitante. Tenía la intención de convertirse en un residente. Vale, ahora quiero que te olvides por un momento de su extraña cola, de su trayectoria imposible, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero que te concentres en la pregunta fundamental. ¿De qué está hecho realmente este objeto? Porque si su comportamiento es extraño, lo que descubrimos al analizar su composición te va a dejar sin palabras. Imagina que encuentras una roca en medio del desierto. Parece una roca normal, pero cuando la analizas en un laboratorio, descubres que está hecha de plástico y titanio. ¿Seguirías pensando que es una roca natural? Pues eso, a una escala cósmica, es exactamente lo que ha pasado con Tracy Diagonal Atlas. Cuando los científicos apuntaron el telescopio espacial James Webb hacia nuestro enigmático visitante, no esperaban encontrar nada fuera de lo común. El objetivo era simple: analizar la luz que reflejaba para descomponerla y leer su firma química, su huella dactilar cósmica. Es un procedimiento estándar, algo que se ha hecho con innumerables cometas y asteroides. Esperaban encontrar los sospechosos habituales: agua helada, silicatos, polvo, dióxido de carbono, los ladrillos básicos con los que se construyen los cometas de nuestro propio vecindario estelar. Pero lo que el James Webb detectó fue tan inesperado, tan anómalo, que los primeros informes fueron recibidos con escepticismo en la comunidad científica. Pensaron que debía ser un error, una interferencia, una mala lectura de los instrumentos, pero no lo era. La sorpresa no fue lo que encontraron, sino más bien lo que no encontraron. En la composición de 3I Diagonal Atlas había una ausencia casi total de hierro. Piénsalo bien, el hierro es uno de los elementos más comunes del universo. Está en todas partes. Las estrellas lo fabrican en sus núcleos. Las supernovas lo esparcen por el cosmos. Nuestros propios cuerpos lo necesitan para vivir. Los meteoritos que caen a la Tierra están repletos de hierro. Que un objeto rocoso de este tamaño
formado supuestamente en otro sistema estelar, carezca de uno de los elementos más abundantes del universo es sencillamente una anomalía estadística de proporciones astronómicas. Es como encontrar una selva sin árboles o un océano sin agua. No tiene sentido desde el punto de vista de la astroquímica que conocemos. ¿Cómo es posible que algo tan grande se forme en un entorno estelar sin incorporar hierro en su estructura? Es una pregunta que de momento nadie ha podido responder de forma convincente, pero la cosa no acaba ahí. Si la ausencia de hierro era desconcertante, lo que sí encontraron fue directamente inquietante. En el espectro de luz de 3 y diagonal Atlas apareció una firma clara y distintiva de un compuesto llamado níquel tetracarbonilo. Quizás este nombre no te diga nada y es normal, no es algo que se encuentre flotando libremente por el espacio. De hecho, aquí en la Tierra, este compuesto tiene un origen muy específico. El níquel tetracarbonilo es un producto intermedio del proceso MOND, un método industrial que se utiliza para purificar níquel hasta un grado de pureza altísimo. Se crea en condiciones muy controladas de temperatura y presión, haciendo reaccionar monóxido de carbono con níquel. No es algo que la naturaleza produzca por sí misma. No hay ningún proceso geológico o biológico conocido en nuestro planeta que genere níquel tetracarbonilo. Es, hasta donde sabemos, un producto 100% artificial, un subproducto de una tecnología avanzada. Así que, recapitulemos la situación. Tenemos un objeto interestelar que entra en nuestro sistema solar. Su comportamiento desafía las leyes de la gravedad. Desarrolla una cola que apunta hacia el Sol, algo teóricamente imposible. Y cuando finalmente logramos analizar de qué está hecho, descubrimos dos cosas alucinantes. Primero, le falta un ingrediente fundamental que debería estar ahí, el hierro. Y segundo, contiene un compuesto, el níquel tetracarbonilo, que en la Tierra solo conocemos como un producto derivado de un proceso industrial de alta tecnología. La pregunta que tienes que hacerte ahora es inevitable y profundamente perturbadora. ¿Cómo puede un objeto supuestamente natural, un cometa o un asteroide formado en la nube de Oort de otra estrella, tener la huella química de una fábrica? ¿Qué clase de proceso natural en otro rincón de la galaxia podría, por pura casualidad, crear las condiciones exactas del proceso MOND para generar níquel tetracarbonilo y al mismo tiempo evitar selectivamente la incorporación de hierro en su composición? Las probabilidades de que algo así ocurra por azar son tan infinitesimalmente pequeñas que rozan el cero absoluto. Es como si lanzaras un puñado de arena al aire y esperaras que al caer formara un reloj suizo en perfecto funcionamiento. Simplemente no sucede. Esto nos obliga a considerar una hipótesis que muchos científicos se niegan a pronunciar en voz alta por miedo al ridículo, por miedo a las implicaciones. La idea de que 3 y diagonal Atlas no es un simple trozo de roca y hielo. La evidencia química sugiere, con una fuerza abrumadora, que su composición no es natural. Y si no es natural, solo queda una alternativa posible. Es artificial. Pero, ¿artificial cómo? Un fragmento de una megaestructura alienígena destruida hace eones. Los restos de una nave espacial que sufrió un accidente catastrófico. O algo mucho más deliberado. Imagina una sonda no tripulada enviada por una civilización lejana para explorar la galaxia. Una sonda diseñada para ser increíblemente resistente, construida con materiales que nosotros apenas empezamos a comprender. Materiales sin hierro para evitar la corrosión en viajes de millones de años, quizás. Una estructura que utiliza compuestos como el níquel tetracarbonilo como parte de su sistema de propulsión, de su fuente de energía o incluso como parte de un mecanismo de autorreparación. Esta idea
por muy fantástica que suene, encaja con las observaciones de una manera mucho más lógica y coherente que la hipótesis del cometa raro. Explica la ausencia de hierro y la presencia de compuestos industriales. Explica su trayectoria anómala y su extraña anticola. No estamos hablando de un cometa. Las pruebas químicas nos gritan que estamos ante otra cosa. La pregunta ya no es si es un cometa o no. La pregunta ahora es mucho más grande, mucho más profunda. Si esto es una pieza de tecnología, ¿quién la construyó? ¿Y por qué la enviaron aquí? La huella química no es solo una curiosidad científica. Podría ser el primer rastro tangible que tenemos de inteligencia más allá de la Tierra. La prueba oculta a plena vista, esperando a que tuviéramos la tecnología y la audacia para interpretarla. Oumuamua fue el primer visitante interestelar que nos dejó con más preguntas que respuestas. Su forma alargada, su rotación extraña, su aceleración inexplicable, todo en él desafiaba nuestras clasificaciones. Luego llegó 2I Borisov, el segundo visitante. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó exactamente como esperábamos que lo hiciera un cometa interestelar. Expulsaba gases, formaba una cola difusa, era en esencia un cometa de otro sistema solar. Y eso, de alguna manera, nos tranquilizó. Nos hizo pensar que quizás Oumuamua había sido solo una anomalía, una rareza cósmica. Pero entonces apareció 3I Atlas, y con él todas nuestras certezas se desvanecieron de nuevo. Atlas no era como Oumuamua, pero tampoco era como Borisov. Era otra cosa, algo nuevo. Y lo primero que nos desconcertó fue su velocidad. Atravesaba el sistema solar a una velocidad endiablada, mucho más rápido de lo que la gravedad del Sol por sí sola podría explicar. Era como si tuviera un impulso propio, una propulsión que no podíamos ver ni medir. Los científicos intentaron explicarlo como desgasificación, el mismo proceso que impulsa a los cometas, pero los números no cuadraban. La cantidad de gas que tendría que expulsar para alcanzar esa velocidad habría sido inmensa, visible, y simplemente no estaba ahí. Luego vino la química. Cuando los telescopios analizaron la composición de la coma, la atmósfera difusa que rodeaba al núcleo de Atlas, encontraron algo que no tenía sentido. La proporción de ciertos elementos y moléculas era imposible. No coincidía con la de ningún cometa conocido en nuestro sistema solar, ni con la de Borisov. Era una firma química alienígena, sí, pero no en el sentido de extraterrestre, sino en el sentido de que no se ajustaba a ningún modelo de formación de cometas que hubiéramos desarrollado. Era como encontrar un árbol en medio del desierto que estuviera hecho de metal en lugar de madera. Simplemente no debería estar ahí. Pero la prueba definitiva, la que rompió todos los esquemas, fue la cola. O mejor dicho, las colas. Atlas no tenía una, sino dos. Una, la cola de polvo tradicional, apuntando lejos del Sol por la presión de la radiación. Y luego estaba la otra, la famosa anticola. Una línea recta y fina que apuntaba hacia el Sol. Esto, aunque raro, tiene una explicación astronómica. Es una ilusión óptica creada por partículas de polvo más grandes que se quedan en la órbita del cometa. Pero lo que hizo Atlas fue lo que nadie podía explicar. La anticola apareció, y luego, sin previo aviso, sin razón aparente, desapareció, se desvaneció por completo, y un tiempo después volvió a aparecer. Era como si Atlas tuviera un interruptor para encender y apagar una de sus características más distintivas. Piensa en ello. Un cometa no puede hacer eso. Un cometa es un trozo de hielo y roca sucio. Es un objeto pasivo. Reacciona al Sol, pero no lo controla. No decide cuándo expulsar gas o cuándo formar una cola.
Es un proceso físico, no un acto deliberado. Pero Atlas parecía tener control. Parecía estar tomando decisiones. ¿Cómo puede una roca espacial apagar y encender una cola de cientos de miles de kilómetros de largo? ¿Qué mecanismo podría permitir tal hazaña? La respuesta, por incómoda que sea, se vuelve cada vez más clara a medida que descartas lo imposible. No se mueve como un cometa, no tiene la química de un cometa y desde luego no se comporta como un cometa. La conclusión lógica, la única que encaja con todas las observaciones, es que no estábamos observando un cometa, estábamos observando otra cosa, algo que se disfrazaba de cometa, quizás, algo que utilizaba una apariencia familiar para pasar desapercibido. Pero su comportamiento lo delató, sus extrañas maniobras, su química anómala y sobre todo su capacidad para controlar sus propias emisiones, para encender y apagar su cola a voluntad, todo apunta en una dirección. No era la naturaleza actuando, era la tecnología, era un diseño. Estábamos presenciando la operación de una máquina de origen desconocido, con un propósito desconocido, que cruzaba nuestro vecindario cósmico con una prisa y una precisión que la naturaleza no puede replicar. Y esto nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. Si no es un cometa, y desde luego no es un asteroide, ¿qué era realmente? ¿Qué tipo de artefacto, qué fragmento de una tecnología inimaginable acababa de atravesar nuestro sistema solar justo delante de nuestras narices, dejándonos solo con el eco de su inexplicable paso? ¿Era una sonda, un resto de una nave, o algo para lo que ni siquiera tenemos un nombre? La verdad incómoda es que puede que nunca lo sepamos con certeza, pero la evidencia nos obliga a considerar la posibilidad más extraordinaria. En el mundo de la ciencia, hay eventos que simplemente no encajan, que rompen el molde de todo lo que creíamos saber. Los científicos tienen un nombre para esto, un evento cisne negro. No se trata solo de algo raro o inesperado, es algo tan profundamente anómalo que obliga a reescribir los libros de texto, a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra comprensión del universo. La desaparición de la anticola del cometa 3I/Atlas no fue simplemente un misterio más en la inmensidad del cosmos. No, fue la revelación, la pieza del rompecabezas que, al desaparecer, nos mostró la imagen completa, una imagen que muchos preferirían no ver. Imagina por un momento al Sol, no como esa fuente de vida y calor que vemos cada día, sino como una forja cósmica, un soplete de plasma de una potencia inimaginable. A medida que 3I/Atlas se acercaba a su punto de máximo calor, a su prueba de fuego, el Sol no se limitó a observarlo. Lo desnudó, lo despojó de su disfraz. Cada capa de hielo y polvo que lo cubría, ese manto que lo hacía parecer un cometa ordinario, fue arrancada, vaporizada y lanzada al espacio. El Sol quemó el camuflaje y al hacerlo, nos dejó ver lo que se escondía debajo. Y lo que quedó expuesto, créeme, no era la familiar mezcla de hielo y roca que esperamos de un vagabundo del sistema solar. Lo que vimos, o mejor dicho, lo que algunos vieron, era otra cosa. Algo estructurado, algo que desafiaba su origen natural. Piensa en cómo un arqueólogo cepilla cuidadosamente la tierra para revelar las ruinas de una civilización perdida. El Sol hizo exactamente eso, pero a una escala cósmica y con una brutalidad inmensa. Quemó el velo, y por un instante fugaz, la verdadera naturaleza de 3I/Atlas quedó al descubierto. No era un cometa, nunca lo fue. Era algo que se hacía pasar por uno. Durante su largo viaje desde la oscuridad interestelar, había adoptado el aspecto perfecto, acumulando una capa de hielo y polvo que lo hacía indistinguible de sus hermanos cósmicos.
Un disfraz perfecto para viajar sin ser detectado, para pasar desapercibido ante civilizaciones emergentes como la nuestra. Pero subestimó la furia del Sol. Subestimó el poder de nuestra estrella para revelar secretos. Aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro y la narrativa oficial empieza a desmoronarse. La NASA, con sus telescopios apuntando fijamente, no se perdió ni un segundo de este espectáculo. Vieron cómo la anticola se desvanecía. Vieron cómo el núcleo se fracturaba de una manera que no seguía las leyes de la física cometaria, y vieron lo que quedó después. Nos dijeron que el cometa se desintegró, que se convirtió en una nube de escombros sin importancia. Pero ¿y si eso no fuera toda la verdad? ¿Y si la desintegración fuera en realidad una transformación? Imagina que estás viendo una oruga convertirse en mariposa. Desde lejos podría parecer que la oruga se deshace, que se disuelve, pero de cerca sabes que está ocurriendo un proceso mucho más complejo y maravilloso. ¿Y si la desintegración de 3I/Atlas fue algo similar? Una metamorfosis programada, activada por la proximidad del Sol. Una forma de deshacerse de su pesado disfraz rocoso para adoptar una nueva forma, más ágil, más funcional. La energía del Sol no lo destruyó, lo activó. Como una llave girando en una cerradura cósmica, la estructura que quedó al descubierto no era un conjunto de fragmentos inertes, era algo con propósito. Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas, una pregunta que flota en los pasillos de las agencias espaciales y en foros de Internet, que son rápidamente silenciados. El Sol reveló su secreto. ¿Pero qué vio realmente la NASA en esas últimas horas, justo antes de que 3I/Atlas desapareciera tras el resplandor del Sol que decidió no contarnos? ¿Qué imágenes, qué datos de telemetría se guardaron bajo 7 llaves en archivos clasificados? Nos mostraron imágenes borrosas, gráficos de desintegración, pero ¿dónde están las imágenes de alta resolución de los momentos finales? ¿Por qué se cortó la transmisión de ciertos observatorios en el preciso instante en que el objeto revelaba su verdadera forma? No estamos hablando de un simple error en la comunicación o de datos corruptos. Hablamos de un patrón de secretismo que siempre emerge cuando un objeto anómalo se acerca a nuestro planeta. Piensa en ello. Si lo que vieron fue solo un cometa rompiéndose, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué el silencio? La respuesta es simple y aterradora. Porque lo que vieron no encajaba en la narrativa. Lo que vieron confirmaba las sospechas más salvajes, que no estamos solos y que nuestros visitantes no viajan en naves brillantes y pulidas, sino en vehículos camuflados, disfrazados de los elementos más comunes del universo. Imagina la escena en el control de la misión. Los científicos, con los ojos pegados a las pantallas, ven cómo el disfraz de hielo y roca se evapora, revelando una subestructura metálica, geométrica, quizás incluso emitiendo señales que no eran simples emisiones de radio naturales. ¿Qué haces en esa situación? Aprietas el botón rojo y anuncias al mundo que un objeto artificial de origen desconocido acaba de activarse en nuestro propio patio trasero. ¿O clasificas los datos, preparas una historia de portada sobre un cometa frágil y esperas, conteniendo la respiración, a ver cuál es su próximo movimiento? La elección que tomaron parece obvia. El evento Cisne Negro no fue la desaparición de la anticola, fue la aparición de la verdad y la decisión consciente de ocultárnosla. El Sol no solo quemó el camuflaje de 3I/Atlas, quemó también la fina capa de negación que nos protegía. Ahora, la pregunta ya no es si hay algo ahí fuera. La pregunta es, ¿qué es y qué quiere? Entonces, después de todo este viaje, de analizar cada fragmento de información, cada anomalía,
cada giro inesperado, llegamos al corazón del misterio. La pregunta que ha estado flotando en el aire desde el principio, la que te ha mantenido pegado a la pantalla, esperando una respuesta. ¿Qué es lo que realmente oculta 3i Atlas? Permíteme que te lo diga sin rodeos. Lo que oculta no es un simple secreto cósmico, es su verdadera naturaleza. Oculta su origen y, lo que es aún más inquietante, oculta su propósito. Piensa en ello por un momento. Hemos estado tratando a 3i Atlas como un cometa, luego como un objeto extraño, pero siempre bajo la presunción de que era un viajero pasivo, a merced de las fuerzas del universo. Pero ¿y si esa presunción es completamente errónea? ¿Y si cada movimiento, cada cambio, cada fenómeno que hemos observado no ha sido un accidente, sino una acción deliberada? La anticola, esa estructura fantasmagórica que desconcertó a los astrónomos de todo el mundo, no era una simple estela de polvo. No, era mucho más. Imagina un vehículo espacial avanzado llegando a un nuevo sistema estelar. No entraría a toda velocidad, ¿verdad? Necesitaría frenar, ajustar su trayectoria, prepararse para la siguiente fase de su misión. La anticola era precisamente eso, su maniobra de llegada. Era el equivalente a un sistema de retropropulsión, un chorro de material expulsado con una precisión asombrosa para desacelerar y posicionarse correctamente en relación con nuestro Sol. Era una firma de ingeniería, no de naturaleza. Y su desaparición, ese evento que nos dejó a todos boquiabiertos, tampoco fue una desintegración casual. Fue el siguiente paso lógico en una secuencia planificada. Una vez que el objeto utilizó con éxito el pozo gravitatorio del Sol para ajustar su curso, una vez que alcanzó la velocidad y la trayectoria deseadas, el sistema de frenado ya no era necesario. La desaparición de la anticola fue, en esencia, el momento en que 3i Atlas apagó sus motores de frenado y cambió a lo que podríamos llamar modo crucero. Completó su maniobra de asistencia gravitacional, una especie de parada técnica cósmica, y ahora, libre de la necesidad de frenar, se desliza silenciosamente hacia su verdadero destino. El Sol nunca fue el objetivo, solo fue una herramienta, un punto de anclaje gravitacional para catapultarse hacia otro lugar. Así que esa mutación, ese cambio de forma que observamos, no fue una degradación, fue una transformación intencional, una metamorfosis controlada. El objeto se reconfiguró, apagó los sistemas que ya no necesitaba y quizás activó otros nuevos para la siguiente etapa de su viaje. Piensa en la elegancia y la eficiencia de esa maniobra. Usar una estrella masiva como el Sol como un pivote para cambiar de dirección y velocidad sin gastar apenas energía propia, eso no es algo que haga una roca. Eso es algo que hace una máquina muy avanzada. Nosotros, desde nuestra pequeña roca azul, vimos un cometa comportándose de forma extraña, pero lo que realmente podríamos haber presenciado es la llegada de una sonda interestelar, ejecutando una maniobra orbital perfecta, utilizando nuestra propia estrella como una estación de servicio gravitacional. La pregunta entonces ya no es ¿qué le pasó a 3i Atlas? La pregunta es ¿a dónde se dirige ahora? Y más importante aún, ¿por qué vino aquí en primer lugar? Porque si estamos en lo cierto, si todo esto fue deliberado, entonces su viaje no ha terminado. De hecho, puede que solo acabe de empezar. Y nosotros, sin saberlo, hemos sido testigos del primer acto de una obra cuyo final es completamente desconocido. El objeto apagó sus luces de aterrizaje y se sumergió de nuevo en la oscuridad del espacio, pero ahora se mueve con un propósito que nos fue revelado por un instante,
a través de esa estela fantasmal que ahora ya no existe. El silencio que ha dejado atrás es, quizás, más revelador que cualquier ruido que pudiera haber hecho. Nos ha dejado con la inquietante certeza de que no estamos solos y de que nuestros vecinos cósmicos son infinitamente más sofisticados de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. La gran revelación no es un objeto, sino una acción. Una acción que reescribe todo lo que creíamos saber sobre los visitantes de las estrellas. Y así, la historia de 3i Atlas llega a su capítulo final, al menos por ahora. Se aleja, deslizándose silenciosamente hacia las profundidades heladas del cosmos, de donde quiera que haya venido. Ya no podemos verlo. El Sol, esa estrella que tanto nos da y que tanto nos oculta, ahora lo envuelve en su resplandor cegador. Perdimos nuestra oportunidad. La ventana para estudiarlo de cerca, para enviar una sonda, para desvelar sus secretos con nuestras propias herramientas, se ha cerrado, se ha ido. ¿Y qué nos queda? Un puñado de datos, imágenes borrosas y un misterio que se ha vuelto más profundo que el propio espacio. La única pista real que nos dejó fue esa mutación, esa anticola que apareció de la nada, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los cometas, solo para desvanecerse como un fantasma cuando más la necesitábamos. Fue su carta de presentación y su despedida, un truco de magia cósmico ejecutado a una escala que apenas podemos comprender. Fue una señal deliberada, un mensaje que no supimos leer, o simplemente la consecuencia de una física que aún no hemos descubierto. Imagina por un momento a esos astrónomos, noche tras noche, apuntando sus telescopios, esperando un nuevo dato, una nueva anomalía. Cada fotón de luz capturado era una pieza de un rompecabezas imposible, y de repente, la pieza clave, la anticola, se esfuma. El silencio de los datos debe haber sido ensordecedor. ¿Frustración? Sí, sin duda, pero también algo más, una sensación de asombro, de humildad. Nos demostró de la manera más elegante y frustrante posible que el universo no juega según nuestras reglas, que la física que hemos escrito en nuestros libros es solo un capítulo, una pequeña parte de una historia inmensa. Pero ¿sabes qué es lo más inquietante de todo? Lo que nos ha dejado no es una respuesta, sino un eco que resuena en los pasillos de cada observatorio, en la mente de cada científico y, quizás ahora, también en la tuya. 3i Atlas nos ha demostrado algo fundamental, algo que sospechábamos en nuestras historias de ciencia ficción y en nuestros sueños más audaces. No estamos solos. No de la forma en que lo imaginábamos, con naves saludando desde la órbita. No, de una forma mucho más sutil, más inteligente, casi divina. Nos ha demostrado que hay otras inteligencias, otras tecnologías, otras realidades ahí fuera. Y al hacerlo, ha cambiado la pregunta. La verdadera pregunta ya no es ¿qué ocultaba 3i Atlas? Esa pregunta pertenece al pasado, a la oportunidad perdida. El objeto ya está fuera de nuestro alcance y con él sus secretos directos. Podríamos pasarnos décadas teorizando, creando modelos, simulando en superordenadores qué pudo haber causado esa anomalía. Podríamos discutir si era una vela solar, un sistema de frenado, un escudo de camuflaje o el resultado de una reacción de materia exótica. Pero todo sería especulación, un juego intelectual para mantenernos ocupados. La verdadera pregunta, la que debería mantenerte despierto por la noche, la que redefine nuestro lugar en el cosmos, es mucho más simple y a la vez infinitamente más aterradora. Sino, ¿cuándo llegará el siguiente?